A las 12:13 de la madrugada, Sergio seguía deslizando el pulgar por la pantalla con la mirada vacía. No estaba descansando, no estaba disfrutando, no estaba aprendiendo nada, y sin embargo no paraba. Llevaba casi una hora viendo fragmentos de vidas ajenas, cuerpos editados, titulares basura, chistes que olvidaría en minutos, vídeos que no le dejaban nada, salvo una sensación pegajosa de saturación. En la cocina quedaban restos de comida abierta. Sobre la cama, una camiseta arrugada, una botella medio vacía y el cargador enredado como una serpiente vieja. La habitación estaba en silencio, pero dentro de él había ruido. No un ruido dramático, algo peor. Un ruido bajo, constante, humillante. El ruido de alguien que sabe exactamente que debería detenerse y no se detiene. Entonces vio la hora y no sintió pena por haber perdido tiempo. Sintió algo peor. Sintió que se estaba volviendo un hombre fácil de gobernar. Ese es el verdadero comienzo de esta video. No en la productividad, no en los hábitos, no en los consejos baratos sobre detox. Empieza en una verdad mucho más dura. El placer fácil no solo te distrae, te rebaja. No solo te roba minutos, te roba forma. No solo compite con tus metas, compite con tu capacidad de sostener una ley interior, cuando delante de ti aparece una salida rápida, brillante y sin esfuerzo. Porque cada vez que una incomodidad pequeña basta para desviarte, no estás teniendo un mal día. Estás recibiendo una educación. Una educación en obedecer al impulso. Una educación en huir de la fricción. Una educación en necesitar premio antes de merecer descanso. Una educación en preferir alivio a verdad. Y esa educación, repetida durante meses o años, no solo altera tu conducta, te abarata. Ese es el escándalo. No que vivas rodeado de estímulos, sino que esos estímulos te estén enseñando a vivir por debajo de ti. Sergio tenía 28 años, vivía solo, trabajaba en remoto, cobraba decentemente y conocía toda la jerga moderna sobre dopamina, foco, sueño, productividad, masculinidad, hábitos y disciplina. Podía explicarte por qué el móvil secuestra la atención, por qué la comida ultraprocesada altera el sistema de recompensa, por qué el porno distorsiona el deseo y por qué la gratificación instantánea debilita la constancia. Tenía el vocabulario entero. Podía sonar lúcido, preciso, incluso convincente. Pero por la noche se arrastraba igual. Pantalla, comida, vídeo, otro vídeo, otra descarga, otra vez vacío. Ese era precisamente su tipo de miseria, el hombre que entiende demasiado y se gobierna demasiado poco, el que sabe pero no actúa, el que detecta la trampa y aún así mete la mano dentro. Eso pudre de una forma muy específica. Porque cuando uno se traiciona sin darse cuenta, hay niebla. Pero cuando uno se traiciona sabiendo perfectamente que se está traicionando, aparece algo mucho más corrosivo: la pérdida de respeto privado. Y la pérdida de respeto privado destruye vidas enteras sin hacer ruido. No te derrumba de golpe, no te humilla en público inmediatamente, no te arruina en una escena épica, solo empieza a pasar algo. Te vuelves más fácil de distraer, más fácil de seducir, más fácil de arrastrar, más fácil de vender. Y cuanto más fácil de vender eres, menos peso tiene tu carácter. Por eso tanta gente formula mal este problema. Dicen,
Me falta motivación. Estoy quemado. Necesito organizarme mejor. Quizá solo descanso poco. Necesito otra rutina. A veces hay algo de eso, pero muchas veces el núcleo es otro. No te falta descanso, te falta sensibilidad. No te falta placer, te sobra estimulación. No te falta entretenimiento, te falta estructura interior. No te falta información, te falta gobierno. No estás vacío porque la vida sea pobre. Estás saturado porque tu sistema ya no sabe sentir lo simple. Ese es uno de los grandes pivots de este tema, y conviene no suavizarlo. Lo que te está destruyendo no es la ausencia de bienestar, es la abundancia de recompensas baratas. No te estás apagando por escasez. Te estás volviendo incapaz de sentir profundidad porque has entrenado tu sistema para reaccionar solo a lo intenso, a lo rápido y a lo fácil. Cuando eso ocurre, lo lento parece muerto. Lo simple parece insuficiente. Lo natural parece aburrido. Lo valioso parece demasiado costoso. Y ahí empieza una forma de pobreza que no se mide en dinero. Se mide en umbral. La comida normal deja de bastarte. Un paseo ya no te llena. Un libro tarda demasiado. Una conversación larga cansa. El trabajo profundo se siente como castigo. El silencio se vuelve sospechoso. No porque el mundo se haya vaciado, porque tú has sido deformado. La neurociencia conductual lleva años describiendo esta lógica con bastante claridad. Cuando el sistema de recompensa se expone de forma repetida a estímulos intensos, rápidos y frecuentes, la sensibilidad ordinaria disminuye. Lo normal ya no parece suficiente. Lo sencillo deja de emocionar. Lo profundo pierde brillo frente a lo inmediato. Y lo más grave no es solo que busques más, sino que te cuesta cada vez más sostener cualquier actividad cuyo premio llegue tarde. Por eso tanta gente hoy puede pasar una hora consumiendo basura sin pestañear y al mismo tiempo no soportar 10 minutos de lectura seria, trabajo profundo o silencio sin pantalla. Eso no es una simple preferencia, es una reconfiguración. Sergio la estaba viviendo entera. Por la mañana se despertaba cansado, aunque hubiera dormido. Ya no sentía hambre real, sino ansiedad. El desayuno era una mezcla de azúcar, pantalla y estímulo temprano. Después intentaba trabajar, pero no lograba entrar. Le costaba sostener una tarea sin abrir otra pestaña. Dejaba el correo abierto. Revisaba el móvil entre bloques. Necesitaba una dosis pequeña de distracción para atravesar cualquier fricción. Todo en él parecía haber sido entrenado para no soportar la continuidad. No era torpe, no era incapaz, no era un hombre sin recursos, era un hombre mal educado por el placer. Una tarde intentó hacer algo tan simple que debería dar vergüenza contar que salió mal. Cerró la puerta, dejó café sobre la mesa, apagó las notificaciones y abrió un documento de trabajo. Se dijo, ahora sí. Duró 4 minutos. Primero revisó una cosa rápida, luego contestó un mensaje sin importancia. Después abrió un vídeo de fondo. A los 20 minutos estaba encorvado en la silla, alternando entre la pantalla del portátil y la del teléfono, masticando algo que no tenía hambre de comer y pensando vagamente que luego recuperaría el tiempo. 1 hora después, seguía sin empezar. No fue solo una pérdida de tiempo, fue una capitulación. Y una capitulación repetida se convierte en identidad.
un investigador de Stanford, que llevaba más de 15 años estudiando la relación entre recompensa, conducta compulsiva y motivación sostenida, explicaba algo inquietante. El cerebro no aprende únicamente a disfrutar de ciertos estímulos, aprende a depender de ellos para iniciar acción. Cuando los picos de dopamina vienen de forma externa, rápida y constante, la motivación interna para tareas lentas disminuye. No solo quieres más recompensa, necesitas más recompensa para hacer menos. Eso explica por qué Sergio podía desear cambiar con honestidad por la mañana y rendirse por la noche ante estímulos que ni siquiera disfrutaba del todo. No estaba eligiendo entre placer y deber. Estaba eligiendo entre obedecer a un sistema mal entrenado o empezar a reconstruirlo. Ahí es donde este tema deja de ser técnico y entra en un terreno más severo. Porque el problema ya no es cómo producir mejor. El problema es quién manda dentro de ti. Esa es la pregunta que de verdad importa. Y ahí Marco Aurelio entra con un peso que ya no puede sonar decorativo. Porque cuando el placer, la comodidad, el impulso o la desgana empiezan a reorganizar la conducta, ya no estamos hablando de hábitos, estamos hablando de gobierno interior. Estamos hablando de si la parte más alta de ti conserva autoridad o si ha sido desplazada por una suma de apetitos breves, sensaciones cómodas y pequeñas cobardías químicas. Marco Aurelio entendía eso de forma brutal. En Meditaciones no se habla a sí mismo como un hombre que quiere sentirse en paz a cualquier precio. Se habla como alguien que sabe que una vida gobernada por el placer, por la queja o por la comodidad es una vida rebajada. Se recuerda que no nació para quedarse bajo las mantas, ni para buscar calor, ni para vivir sometido a lo agradable. Se corrige, se llama al orden, se devuelve a su puesto. No porque desprecie el cuerpo, sino porque sabe que si la parte inferior gobierna, todo el hombre se degrada. Y no escribió eso desde la tranquilidad de un retiro. Lo escribió desde el peso del imperio, desde la enfermedad, la guerra, el cansancio, la pérdida y la obligación de seguir siendo recto mientras el mundo empujaba hacia abajo. Ese es el tono correcto para tratar este problema. No uno terapéutico, superficial o complaciente. El placer fácil no te está quitando solo rendimiento. Está intentando ocupar el trono. Sergio no llegó a esa conclusión leyendo una cita elegante. Llegó una madrugada bastante más fea. Había prometido trabajar 2 horas seguidas para ponerse al día. Preparó café, cerró la puerta, se sentó. A los pocos minutos, otra vez pantalla, otra vez vídeo, otra vez deriva. Pero aquella noche pasó algo distinto. En un momento, al cambiar de aplicación, la pantalla se quedó negra un segundo y le devolvió su reflejo. La cara cansada, la postura hundida, los ojos sin brillo. Y por primera vez dejó de usar la frase cobarde con la que se había estado protegiendo. No se dijo, tengo poca disciplina. Se dijo, me estoy entrenando para ser débil. Eso cambió el eje entero, porque el problema dejó de ser de eficiencia y pasó a ser de dignidad. No se trataba de rendir más. Se trataba de dejar de degradarse. No se trataba de optimizar hábitos. Se trataba de impedir que una serie de recompensas pequeñas siguieran educando su carácter hacia abajo. Ahí fue cuando intentó el primer error típico, cambiarlo todo de golpe. Quitó redes, bloqueó webs,
Dejó azúcar, dejó porno, dejó entretenimiento, dejó pantallas por la noche, dejó absolutamente todo lo que identificaba como estímulo fuerte. Duró menos de una semana. El séptimo día estaba otra vez de madrugada, consumiendo basura con la mezcla habitual de alivio y asco. Pero esta vez entendió algo que antes no había visto. No había fracasado porque la verdad del diagnóstico fuera falsa. Había fracasado porque intentó reconstruir un sistema nervioso entero con una explosión de indignación. Y el carácter no se reconstruye así. No por rabia breve, no por asco momentáneo, no por promesas grandiosas hechas en un pico emocional. Se reconstruye por arquitectura. Por eso la salida verdadera empezó cuando dejó de pensar en dejar la dopamina, como si fuera una cruzada abstracta, y empezó a ordenar el proceso en 3 movimientos claros. Primero, cortar la dopamina regalada. Segundo, reintroducir fricción. Tercero, restaurar sensibilidad. Ese fue el principio serio de su cambio. Primero, cortar la dopamina regalada. No toda dopamina, no todo placer. La dopamina regalada. La que llega antes del esfuerzo, la que aparece sin merecimiento, la que sustituye a la presencia, la que compra obediencia interior a cambio de una descarga corta. El teléfono al despertar, la comida hiperpalatable en el primer vacío emocional, el vídeo rápido como premio anticipado, la pornografía como respuesta automática al deseo, la estimulación constante antes del trabajo. Sergio identificó sus 3 vías más degradantes y las cerró antes de pelear con ellas. El teléfono dormía fuera. La noche ya no terminaba con pantalla en la cara. El impulso sexual dejó de convertirse automáticamente en permiso. No era heroísmo, era logística moral. Una psicóloga de Harvard, especializada en autorregulación y formación de hábitos, había mostrado algo importante. Los seres humanos no cambian bien cuando dependen solo de la inhibición. Cambian mejor cuando reducen exposición, alteran secuencias y dejan de ensayar diariamente el patrón que quieren romper. No basta con resistir, hay que dejar de montar el escenario de la caída. Eso fue exactamente lo que hizo. Segundo, reintroducir fricción. Porque una vida arruinada por el placer fácil no solo necesita menos estímulo, necesita volver a recordar que la fricción no mata. Sergio empezó a dejar pequeñas incomodidades sin resolver inmediatamente. Caminaba sin auriculares, comía sin pantalla, esperaba antes de responder al impulso, se sentaba a trabajar sin prepararse demasiado. Aparecía la incomodidad y por primera vez en mucho tiempo no la interpretaba como una emergencia. Era solo fricción. Y la fricción dejó de ser el enemigo. Aquí Sergio volvió a sentirse muy humano y muy frágil. Una mañana, después de dejar el móvil fuera de la habitación, se despertó sobresaltado. Durante unos segundos sintió ansiedad física real, como si hubiera olvidado algo vital. Se levantó casi por reflejo para ir a buscarlo. Se quedó quieto en el pasillo. No hizo nada heroico. Solo apoyó una mano en la pared, respiró y volvió a la cocina sin tocar la pantalla. Otra noche, con el impulso sexual subiendo con fuerza y el cuerpo pidiendo descarga inmediata, se puso las zapatillas y bajó a caminar 15 minutos. Volvió todavía agitado, sí, pero ya no humillado. Había aparecido el deseo y por una vez no había dictado la ley. Esas escenas pequeñas hicieron más por su carácter que 100 discursos sobre fuerza de voluntad. Porque ahí estaba aprendiendo una verdad decisiva.
No todo lo que aprieta merece obediencia. Tercero, restaurar sensibilidad. Esta fase es la que mucha gente no comprende. Creen que si quitan placer rápido, la vida se volverá gris. Lo que en realidad ocurre es que la vida parece gris durante un tramo porque tu sensibilidad está dañada. No estás perdiendo placer. Estás atravesando la zona donde tu sistema tiene que recordar cómo se siente lo normal. Y eso exige tiempo. Durante las primeras semanas, a Sergio le pasó exactamente eso. Todo parecía plano. La comida simple no emocionaba. El paseo no compensaba. El trabajo seguía costando. Incluso el descanso parecía raro. Pero como ya había ordenado la reconstrucción, no interpretó ese gris como una señal de fracaso, sino como una fase de reajuste. Y entonces, poco a poco, volvieron cosas que parecían perdidas. Una tarde salió a caminar sin audio y notó el aire frío en la cara como si llevara años sin sentirlo. Otro día se comió una comida sencilla, sin pantalla, y no le pareció una versión triste de algo mejor. Le supo bien. Una noche leyó 20 páginas seguidas, sin sentir esa urgencia constante de mirar el teléfono. Otra mañana terminó un bloque de trabajo y descubrió una satisfacción sobria, sin euforia, pero mucho más limpia. Eso era la sensibilidad regresando. Una investigadora de Cambridge, que estudió durante años la relación entre recompensa, hábitos digitales y percepción hedónica, mostró algo muy concreto. Cuando las personas reducen de forma sostenida la exposición a estímulos de alta intensidad, no solo disminuye la compulsión, sino que aumenta la capacidad de disfrutar actividades ordinarias. Lo sencillo no cambia. Cambia la persona que lo percibe. Ese es el verdadero milagro sobrio del reajuste. La vida deja de necesitar gritar para ser sentida. Y cuando eso vuelve algo todavía más importante. Vuelve el peso. Porque ya no necesitas estar continuamente excitado, entretenido, alimentado por pequeñas subidas químicas para sentirte vivo. Puedes estar, puedes esperar, puedes trabajar, puedes aburrirte un poco, puedes desear sin obedecer, puedes descansar sin doparte, puedes vivir con menos espectáculo y más estructura. Eso es muchísimo más cercano al carácter que cualquier narrativa moderna de alto rendimiento. El placer fácil no solo te hacía disperso, te hacía ligero de una forma mala, ligero de palabra, ligero de atención, ligero de propósito, ligero de resistencia, ligero de alma. Y la reconstrucción devolvía exactamente lo contrario. Más gravedad, más jerarquía, más continuidad, más obediencia a lo elegido, menos dependencia de lo que aparece. Por eso este tema no puede tratarse como una simple guerra contra el móvil, o contra el azúcar, o contra el porno. Eso sería quedarse en la superficie. El fondo es más serio. Si tu sistema está educado para buscar recompensa antes de soportar dificultad, terminas volviéndote incompatible con casi todo lo que merece respeto, con el estudio serio, con el trabajo profundo, con la fidelidad, con la paciencia, con la construcción larga, con la contemplación, con la posibilidad de vivir gobernado y no estimulado. Una vida estimulada puede parecer intensa, pero una vida gobernada tiene mucho más valor. La primera vive pendiente de la próxima descarga. La segunda puede mantenerse de pie incluso cuando no llega ninguna. Y esa diferencia decide el tipo de hombre o de mujer que estás fabricando.
Marco Aurelio lo habría dicho de forma mucho más sobria, pero no menos dura. No entregues tu alma a lo que la disminuye. No permitas que la parte más baja determine la forma de la vida entera. No conviertas el cuerpo, el impulso o el apetito del momento en emperador. Porque cuando haces eso, ya no eres dueño de ti. Eres un territorio ocupado. Y aquí conviene dejar 2 o 3 frases con el peso que merecen, sin adornarlas demasiado. Cada impulso que obedeces sin examen vota contra tu soberanía. El placer fácil no te mata rápido, te vuelve indigno despacio. Cuando el alivio manda, el carácter se arrodilla. Sergio entendió por fin que su problema no era que disfrutara demasiado, era que había permitido que lo barato ocupara demasiado espacio. Y lo barato, cuando manda mucho tiempo, termina devaluándolo todo. Devalúa el deseo, devalúa el tiempo, devalúa la atención, devalúa el propio rostro que ves en la pantalla apagada cuando por fin te encuentras contigo. Por eso la salida no consiste en odiar el placer, consiste en volver a ponerlo en su sitio, no como rey, no como criterio, no como guía, no como compensación constante, debajo de la ley, debajo del propósito, debajo del deber, debajo de la palabra dada. Ese es el punto donde la dopamina deja de gobernarte y vuelve a ser simplemente una parte de tu naturaleza, no el trono de tu vida. Si has llegado hasta aquí, no conviertas este guión en otra pequeña descarga de lucidez que usarás para sentirte bien 1 hora antes de volver a lo mismo. Eso también sería parte del problema. Haz algo más serio. Identifica hoy la fuente principal de placer fácil que más está entrenando tu debilidad. No la decorativa, la real, la que más te roba peso, la que más te vuelve negociable, la que más te enseña a obedecer lo pequeño antes que lo correcto. Y córtala, no como gesto teatral, como acto de gobierno. Después no llenes el hueco con otra droga más elegante. Llénalo con estructura, con silencio, con caminata, con lectura, con trabajo, con sueño limpio, con comida sencilla, con una regla sobria y dura. Primero lo que me construye, después, y no siempre, lo que me alivia. Eso es más estoico que 1000 citas sobre fuerza. Eso es más serio que cualquier detox de moda. Eso es más transformador que seguir explicando brillantemente por qué caes mientras sigues cayendo. Si este canal es para ti, no es porque busques inspiración, es porque ya estás cansado de vivir arrastrado por recompensas pequeñas y derrotas invisibles. Es porque sospechas que tu problema no es solo atención, sino degradación interior. Es porque quieres volver a ser alguien más difícil de comprar, de distraer y de ablandar. Suscríbete si quieres entrar en un camino más severo, más limpio y más verdadero. Un camino donde no vamos a decorar la debilidad con lenguaje inteligente, sino a desmontarla. Un camino donde Marco Aurelio no será una estatua de fondo, sino una voz de mando. Un camino donde el objetivo no es estar estimulado, sino estar gobernado. Y esta noche no te vayas con una emoción. Vete con un corte, uno solo, preciso, real, sostenido. Porque el placer fácil no te está hundiendo de golpe, te está entrenando para vivir por debajo de tu rango. Y el carácter se reconstruye exactamente al revés. Corte limpio, fricción aceptada, sensibilidad restaurada, repetidos hasta que vuelvas a ser dueño de ti.